Bien, pues hoy, 8 de noviembre, vamos a comenzar la sesión decimoctava de Matemáticas 1, donde dejamos las tranquilas aguas del álgebra lineal y nos introducimos en las procelosas aguas del cálculo de una variable. De todo esto tenéis notas explicadas con cuidado en mi aulario. Y bien escritas. Bien escritas me refiero con más cuidado, con todas las cosas introducidas en orden correcto, sobre todo con muchos dibujos, muchas gráficas de las funciones, que después de todo es algo que vais a tener que conocer ya. Entonces, si es obligado prácticamente tener los apuntes escritos aquí, aún lo va a ser más. Tenerlos a mano. El cálculo de una variable gira en torno al tema de qué es una función. Y una función es algo muy general que podemos escribir así. Es una regla que a cada número real de un conjunto, en principio en un intervalo, le asigna una respuesta, un valor. Ya está. Esto es una función, una regla de asignación. Tú me das A, yo te devuelvo B. Tú me das X, yo te devuelvo Y, que es f de X. Y como tal, la definición permite introducir casi cualquier expresión analítica o no. Y entonces, sobre esto, pues, bueno, es la primera gran diferencia con el álgebra lineal. Y es que el número de operaciones, número de expresiones, número de reglas es muchísimo mayor. Por ejemplo, esta función, que es lo que conocemos como función de identidad. Simplemente, si tú me das X, yo te devuelvo X. O podemos hablar de una función como esta. Tú me das X, yo te devuelvo el resultado de hacer esta operación, que por supuesto es una parábola. O una como esta. Tú me das X, yo te devuelvo 9 menos X cuadrado. O esta de aquí. Tú me das X, yo te devuelvo el resultado de hacer esta operación. O, y daos cuenta de lo que podéis llegar a hacer, algo, por ejemplo, tan extraño a priori como pueda ser esto. Tú me das X, yo te devuelvo 1 si el número es racional, 0 si el número es irracional. Esto, recuerdo, es una operación en conjuntos. Dice que si X es un número real que no es racional, devuelvo a 0. En este momento ya podemos hablar de dos conjuntos que definen el hábito de actuación de una función. Que son el dominio y la imagen. El dominio de una función son los puntos para los que la función existe. Y la imagen está compuesto por los valores que toma la función. Entonces, dominio. Y aquí, ya digo, imagen, aunque también es utilizado palabras como rango o recorrido.
Entonces, me voy a llevar esto de aquí y vamos a empezar a mirar rangos recorridos de estas funciones de ejemplo. Y vamos a hacer un huequecito. Entonces, por ejemplo, el dominio de esta primera función es todo R. Esa función está definida para cualquier número real. Y su imagen es todo R. Quiere decir, cualquier número real es imagen o se puede llegar a través de esa función. Para el segundo ejemplo, pues parecido. El dominio de F2 es R. Siempre podemos alimentar esta función con cualquier número. Cualquier X tiene sentido aplicar esta regla. Su imagen es un poquito más sutil. Y ya veremos que la imagen de esta función es 3 medios, no, es x cuadrado, es 3 medios, 9 cuartos menos 9 medios menos 9 cuartos menos un cuarto infinito, creo que es. Por ejemplo, no hay manera que esta función devuelva un valor como menos 3. O sea, si queréis ver si menos 3 está en la imagen de esta función, lo que debéis preguntaros es si existe un valor para el cual esta función vale menos 3. Es decir, si es posible encontrar un valor x de forma que x cuadrado menos 3x más 2 se igualan menos 3. Y esto solo será posible si encontráis un valor x que cumpla esto de aquí. Y es fácil darse cuenta que esta ecuación no tiene solución real. Luego no hay ningún valor para el cual la función x cuadrado menos 3x más 2 tome como valor, como resultado, menos 3. Entonces, menos 3 no es un valor que esté en la imagen de la función. ¿Vale? ¿Entendéis por dónde van las cosas, no? Si miráis la siguiente función, un número está en el dominio, un punto X está en el dominio, si tiene sentido la operación raíz de 9 menos X cuadrado. La raíz cuadrada pide números positivos. Luego lo que estáis pidiendo es que 9 menos X cuadrado sea siempre un número positivo o 0, mayor o igual que 0. Y eso solamente es posible si la X está entre menos 3 y 3. Y os contéis con esto. El dominio de esta función es menos 3 y 3. Por ejemplo, 4 no está en el dominio porque si uno intenta ejecutar la función sobre x igual a 4, si uno desea evaluar esta función en x igual a 4, lo que se va a encontrar es con la raíz cuadrada de 9 menos 16, que es la raíz cuadrada de menos 7, que no es un número real. Estamos hablando de cálculo real, de variable real. Los números complejos desaparecen de la ecuación. No van a estar nunca aquí. En cuanto a la imagen, bueno, esto ya requiere un poquito más de perspicacia, pero si le echáis un vistazo no debería ser difícil daros cuenta que la imagen de esta función es 0,3. Los valores que devuelven esta función están comprendidos entre 0 y 3. Nunca devuelve valor negativo. Nunca.
nunca devuelve un valor negativo, porque la raíz cuadrada por definición es la función que devuelve la raíz cuadrada positiva, y nunca puede ser mayor que 3, porque como mucho haréis la raíz cuadrada de 9, y entre medio están todos. De aquí el dominio, os lo dejo a vosotros como ejercicio, pero si uno mira esta expresión de la función, lo que os dais cuenta es que todo tiene sentido y se puede ejecutar si las operaciones que hay que la definen tienen sentido. Y aquí la única definición o la única operación que es peligrosa, la única operación que en realidad es peligrosa es la división, porque podéis estar dividiendo por cero. Entonces, el dominio de esa función está compuesto por todos los números reales, salvo aquellos que hacen el denominador igual a cero. Porque entonces tenéis una división por cero como una catedral, y esa operación no está bien definida. Así que el dominio de esta función son todos los números reales menos los x, para los cuales x cuadrado menos 3x más 2 es igual a 0. Que son 2 y 1. La imagen es más útil y en general vamos a ver que la imagen es más difícil de calcular, pero podéis intentar a ver si más o menos intuís cuál puede ser. Y para el último problema, pues bueno, eso os lo dejo como ejercicio. Es más fácil el último que el cuarto, por cierto. No, el cuarto este es el quinto, por cierto. No sé por qué he puesto 4 dos veces. Este es el quinto. Y aquí también le habré puesto 6. Arreglado. Quinto. Eh, en general somos animales visuales. Es decir, la información nos entra por la vista. Y en este sentido, lo que más ayuda a la hora de ver propiedades de una función es la gráfica de una función, porque permite dar una representación gráfica de ella. La gráfica de una función se define como este conjunto. Esto mejor lo voy a subir arriba. Está formado por los puntos de esta manera. Es decir, yo recorro el dominio de la función y dibujo los puntos cuya primera coordenada, la coordenada x, la coordenada la fisa es x y la ordenada es el valor de la función en ese punto. Entonces, esto, por su propia naturaleza, es una curva. Entonces, por ejemplo, pues si miráis este, que creo que es la tercera función, ¿no? No, la segunda. Esto es una parábola. Imagino que todos sabéis dibujar una parábola, y si no, mal andamos. Es una parábola que va dirigida hacia arriba, que tiene su vértice en 3 medios. En 3 medios esta función vale 9 cuartos menos 9 medios más 2. O sea, menos 9 cuartos más 2. O sea, menos un cuarto. Luego es una parábola tal que así. No. Y aquí hay mucha información. Para empezar, la parábola continúa indefinidamente, hacia arriba y hacia abajo. Luego el dominio está formado simplemente por la proyección de la gráfica de la función hacia abajo. Recordad, la gráfica de una función es algo de esta forma. Luego, si queréis ver dónde está el dominio, simplemente hay que proyectar la gráfica hacia abajo. Entonces, el dominio de esta función es todo R. Se ve aquí.
Para cualquier punto de la recta real, encontréis un punto de la gráfica de la función. Por cierto, uno y solo uno. ¿Vale? No puede haber dos. En todos hay uno. Luego el dominio es toda recta real. Y si miráis la imagen de una función se puede leer de la gráfica simplemente proyectando hacia el eje Y. Es decir, si proyectáis esto hacia el eje Y, lo vais a encontrar precisamente con esto. Luego la imagen de la función se ve claramente que es menos un cuarto infinito. Cualquier punto de aquí, cualquier punto de este segmento, de este intervalo, es imagen de la función. Pues, por ejemplo, ahí lo tenéis. Pero también hay otro aquí. En estos dos puntos, la función, cuando se evalúa, os da este coordenada ahí. Lo repito, el dominio de una función se puede leer de la gráfica simplemente proyectando hacia el eje X. La imagen de la función se puede leer de la gráfica simplemente proyectando hacia el eje Y. Bien, todo esto más o menos es estándar. Es sencillo. Vamos a empezar con propiedades que, aunque las deberíais conocer, es posible que no estéis tan familiarizados con ellas. Pues, la primera propiedad a la que me quiero hacer referencia es lo que vamos a llamar inyectividad. Esto es inyectiva, escribo mal. ¿Qué quiere decir que una función sea inyectiva? Bueno, pues una función es inyectiva si para puntos distintos devuelve valores distintos. Eso es lo que quiere decir función inyectiva. Es decir, que no repite valores. Nunca. Esta función de aquí, la parábola, no es inyectiva. Este valor lo podéis conseguir evaluando la función aquí o aquí. Hay dos valores distintos que os dan el mismo valor, la misma respuesta. Entonces, esta función aquí en particular no es inyectiva. Esta función de aquí, sin embargo, sí es inyectiva. Es decir, si por casualidad tenéis dos valores distintos para los cuales la función, o si tenéis dos valores para los cuales la función vale lo mismo, es porque x1 al cubo es igual a x2 al cubo. Y esto solamente es posible si x1 es igual a x2. Si dos valores, si el cubo de dos números reales es el mismo valor, es porque esos números reales son el mismo. Esta función es inyectiva. Y si la dibujáis, esta función es algo así. Pues lo que podéis ver es que para cada valor posible solo hay una forma de llegar.
Pues la gráfica, insisto, da muchísima información, aunque sea una gráfica esquemática. Da muchísima información sobre la función en sí, sobre sus propiedades. ¿Está claro de momento? ¿Sí? Venga, pues seguimos. Para una función inyectiva uno se puede plantear volver para atrás. Me explico. Tal como funciona la función x cubo, lo que hacéis es para cada valor, lo eleváis al cubo y tenéis una respuesta. Podéis plantearos volver al revés. Para cada valor al que habéis llegado, ¿de dónde viene? Esto se conoce como función inversa. Esto aquí no es posible. No es posible porque si os preguntáis a qué valor habéis llegado aquí, resulta que tenéis dos posibilidades. Y una función, para que esté bien definida, para cada valor de entrada tiene que haber un valor de salida. Entonces tendríais que decidir cuál de estas dos posibilidades es la que corresponde a esta. Entonces, en principio, las funciones no inyectivas no tienen inversa, que es precisamente lo que se trata de esto. Luego vamos a ver que hay una forma de arreglarla, que es muy sensata, sí, pero bueno. En cualquier caso, de momento lo definimos. Ahora tenéis la definición, que esencialmente está explicando que lo que estáis haciendo es volver para atrás. Entonces, si la función original a una x le devuelve una y, la función inversa a una y le hace corresponder la x de donde vendría con la función f. ¿Sí? Pues me traigo esto y continuamos. Pues esta era la función x cubo. Esta parte de aquí la puedo borrar porque no la voy a usar. La verdad que costaría menos hacerlo de cero, pero bueno, vamos a dejarlo así. Sí. ¿Cuál es la función inversa de x cubo? Bueno, pues la función inversa de x cubo es esta aquí. Entonces la función inversa es esta. A veces se utiliza la x y la y para que quede más énfasis en el sentido de ir y volver. Pero si luego queréis comparar las dos funciones, como voy a hacer ahora con la función y la función inversa, la variable tiene que ser la misma, tiene que ser x. ¿Mm? Entonces, si dibujáis cuánto vale la raíz cúbica de x, la raíz cúbica de x es algo parecido a esto. Esta es la función x elevado, raíz cúbica de x elevado a un tercio. De nuevo, la gráfica de una función os permite descubrir fácilmente la relación entre función y función inversa. Y la relación es la siguiente. La gráfica de la función y de su función inversa son simétricas respecto a la recta igual a x. Simplemente porque los papeles intercambian. Donde una tiene x f de x, la otra tiene f de x x.
Y eso gráficamente es hacer una simetría respecto a la recta igual a x. Es intercambiar los papeles de ordenada y abscisa. Entonces, insisto, en las gráficas lo vais a ver claramente. Una función es inversa de la otra simplemente cuando se intercambian, cuando las gráficas son simétricas respecto a la recta igual a x. Más propiedades. De nuevo, con todo el sentido del mundo. El dominio de una función es la imagen de su inversa. Y la imagen de una función es el dominio de su inversa. Básicamente porque si la función f va del dominio a la imagen, la función inversa va de la imagen al dominio. Se cambian los papeles, hace la vuelta para atrás. Entonces, la imagen que es de donde vais a parar pasa a ser de donde partís, el dominio. Y la imagen que es a donde vais a llegar pasa a ser de donde partís. ¿Lo he dicho al revés? No. Y la imagen de donde habéis llegado pasa a ser el dominio de donde partís ahora. ¿Vale? Entonces, el dominio y la imagen se pueden leer aquí. Vamos a volver con uno de los ejemplos que hemos trabajado antes, que era este de aquí. X cuadrado menos 3x más 2. Y vamos a calcular su función inversa. Pero su función inversa ya dicho, es darle la vuelta. Entonces lo que quiero es, si la x me lleva a la y ¿de dónde ha venido? Entonces, si y es igual a x cubo menos 3x más 2, ¿cuánto vale la x para que me dé el resultado establecido? Es decir, si yo fijo y, ¿cuánto debe valer x? Entonces, os encontréis con una ecuación que hay que resolver. Y las soluciones son, pues, esto no deja de ser una ecuación cuadrática, donde podéis agrupar estos dos términos juntos, como si fuera un coeficiente, y dice que la x es igual a 3 más menos la raíz cuadrada de 9 menos 4 por 2 menos y. Es decir, que 3 más menos 1 más 4i partido por 2. Y esto os daría la función inversa de la parábola. Pero aquí es donde volvéis a daros de choque con una realidad, y es que como la parábola no es inyectiva, estábamos en esta situación, para volver no tenéis una sola posibilidad, tenéis dos, que es precisamente el más y el menos. Entonces, esto no es una función, no lo es. Una función tiene que dar un único valor de respuesta. Es decir, si miráis la y, yo tengo que dar una respuesta, una x, no puedo dar dos. Entonces, esta función, insisto, no tiene inversa. Pero lo que uno puede hacer es lo que se conoce como inversa local, que, insisto, tiene todo el sentido del mundo, que es volver para atrás, coger la parábola y decir, bueno, pues de esta parábola lo que voy a hacer, un momento esto lo quito, es, por ejemplo, eliminar toda esta rama. Y quedarme únicamente con esta de aquí. Es decir, no miro la función entera, porque no la puedo invertir, miro un trozo de ella que se puede invertir, y a ser posible un trozo grande. Pues lo que está, creo, meridianamente claro, es que si miráis este trozo de aquí,
solo este trozo de aquí, solo esta rama de la parábola, solo esta parte de la parábola, esta sí se puede invertir, porque estáis diciendo que para cada x habría un único valor. ¿Vale? Para cada un valor único posible. Entonces, si tiráis para atrás, estábamos con esta expresión, sería mirar exactamente este. Pues esta función de aquí es la inversa local de la parábola en cuestión. De x cuadrado menos 3x más 4 era, ¿no? Más 2. Si en vez de tomar el signo positivo, tomáis el signo negativo, estaríais mirando la inversa de la otra rama, de esta de aquí. Las inversas locales son una forma de subsanar el problema grave de que una función no tenga inversa. Simplemente la miráis en un sitio relevante de ella y ahí la invertís. Por cierto, si miráis ahora esta función, una función que vale una función que vale de y, por cierto, esto es x. Sí. Digo, si miráis esta función de aquí, ¿cuál es el dominio de esta función? Son los síes para los cuales esta función tiene sentido. No hay ningún problema en dividir por 2. No hay ningún problema en sumar un 3. El único problema que hay aquí, en toda esta expresión, es que estáis aplicando una raíz cuadrada a algo que debe ser positivo. Luego, el dominio de esta función, en y, está condicionado a que 1 más 4y sea mayor o igual que 0. Pues el dominio de esta función es precisamente menos un cuarto infinito. Siempre que la y sea mayor que un menos un cuarto, mayor o igual que menos un cuarto, estaréis aplicando la raíz cuadrada sobre una cantidad positiva. Luego tiene sentido. Entonces, si el dominio de esta función es menos un cuarto infinito, el dominio de la función original, la imagen de la función original, quiero decir, va a ser menos un cuarto infinito. ¿Vale? ¿Tienes alguna pregunta? Pues eso. Entonces, esto es una forma de leer el dominio de una función. Perdón, la imagen de una función. En vez de calcular directamente la imagen de una función, calculáis la inversa y miráis su dominio. En ocasiones, de hecho, es la única forma de hacerlo. La imagen de la función de x cuadrado menos 3x más 2 es menos un cuarto infinito, porque el dominio de la función inversa es menos un cuarto infinito. Esto. Esto es la función. Vamos a escribirlo con cuidado. Y su inversa local es esta. Más 4x. Estoy haciendo todo en x. El dominio de f es la imagen de f menos 1. La imagen de f es el dominio de f menos 1. Entonces, esto es menos un cuarto infinito. Se ve claramente aquí, se lee fácilmente. Luego el dominio de la imagen de la función es menos un cuarto infinito. Y si miráis, vamos a escribirlo al revés. Me dejo el palo de ahí. Oh, ¿qué coño es esto? ¿Qué es esto? Resulta que la imagen de esta función, la imagen de la inversa, es el dominio de f, que es, no todo R, perdón, no todo R, sino
3 medios infinito, que es la parte que estoy invirtiendo, esta parte de aquí. El dominio de esta parte es de 3 medios e infinito. Luego la imagen de la función inversa es de 3 medios e infinito. Que es algo, por cierto, que podéis ver aquí directamente, porque siempre tenéis 3 medios más algo que es mayor o igual que 0. Luego la imagen es 3 medios a infinito. No podéis tirar por debajo de 3 medios, es imposible. Bueno, todo esto va a dar pie a empezar a hablar de las funciones elementales. Algunas de ellas han aparecido ya por ahí desperdigadas en la parte de álgebra, muy poquitas. También aparecen en la parte de números complejos, pero ahora sí que van a entrar con toda la fuerza del mundo. Bueno, de elementales, quiero decir, a todo el mundo le parece elemental lo que maneja de forma habitual. No tiene por qué serlo tanto. La exponencial de x. Vamos a qué más. Ya deberéis estar familiarizados. Es un número especial. 81, 81, 8. Que tiene que ver con propiedades de una sucesión, una secuencia de números. De momento quedaos con que es el número 2,71, 81, 8. O sea, es una de las constantes fundamentales de las matemáticas. E elevado a x es la exponencial, que es el resultado de elevar este número al valor de x. La función tiene este aspecto. Siempre es un número positivo. Y siempre se puede aplicar. Supongo que ya estaréis más que familiarizados con esta función. Entonces, en particular, elevado a x es inyectiva. Luego se puede invertir. Le podéis dar la vuelta. Es decir, si podéis hacer esto siempre, con un único valor de respuesta, podéis hacer el camino contrario. E ir al punto de partida. La función inversa, por supuesto, es ¿cuál es la función inversa? El logaritmo. Sí, muy bien. ¿Qué es esta función? Voy a llamar al logaritmo log. ¿De acuerdo? Otras formas de llamarlo pues sería ln, por el logaritmo natural. La cosa está más o menos entre 50-50. Hay quien usa log, hay quien usa ln. Las calculadoras Casio, que son casi un estándar, utilizan ln. Pero, por ejemplo, lenguajes de programación, como puede ser MATLAB, ¿sabe? Utilizan log. Pues para mí, log es el logaritmo neperiano. Es el único logaritmo que tiene sentido. Así que voy a llamar así. Por supuesto, primera propiedad. La imagen del log y el dominio del log, la imagen del logaritmo es el dominio de la exponencial, el dominio del logaritmo es la imagen de la exponencial. Por supuesto, los papeles se intercambian. Y si os molestéis en dibujar las dos funciones juntas, es más, si os molestéis en revisar lo que está escrito en los apuntes, con las
insisto, las funciones están bien dibujadas, os vais a dar cuenta que la simetría entre la exponencial y el logaritmo es clara. Son simétricas ambas respecto a la recta y igual a x. ¿Vale? Del logaritmo, lo primero, uno puede definir logaritmos de otras bases. Por supuesto, 10 elevado a la x es una exponencial en base 10. Su función inversa es el logaritmo decimal, que lo voy a llamar así. Consiste en darle la vuelta, lo mismo. El logaritmo decimal es relativamente habitual, pero tiene que ver más con unidades de medida y escalas logarítmicas que porque sea una función en sí importante. Entonces, tiene una importancia desde un punto de vista estrictamente matemática bastante menos que el logaritmo neperiano. Otro logaritmo que es bastante habitual es el logaritmo en base 2. Y la función inversa es el logaritmo en base 2. Por supuesto, la relación entre una función y su función inversa es esta. Porque una deshace el camino de la otra. Entonces, al final, volvéis al punto de partida. Esto es la composición. Esto es, primero aplico una función y luego aplico la siguiente. Esto, en este ámbito, en el ámbito del logaritmo y de la exponencial, quiere decir lo siguiente. ¿Cuánto vale esto? Vamos a hacerlo con un número en particular, con 100. ¿Cuánto vale el logaritmo decimal de 100? ¿Cuánto vale el logaritmo decimal de 100? ¿Qué quiere decir logaritmo decimal de 100? Logaritmo decimal de 100 quiere decir a qué número hay que elevar 10 para que salga 100. Luego el logaritmo decimal de 100 es 2. Ahí tenéis. Entonces, 10 elevado al logaritmo decimal de x es x. Esto es precisamente esta propiedad de aquí. Que una función, cuando se aplica su función inversa, o la función inversa se aplica a la función, el resultado es no hacer nada. Volver al punto de partida. Es la propia definición de función inversa. Vale, de los logaritmos. Lo primero que hay que tener presente es que todos los logaritmos son equivalentes. Como toda exponencial es equivalente. Y la razón está en estas dos propiedades. El logaritmo del producto es la suma de logaritmos. En cualquier base. Da igual qué base sea. Da igual que estemos hablando del logaritmo decimal, del logaritmo base 2, del logaritmo neperiano, lo que sea. Transforma productos en sumas. La siguiente propiedad es esta. Transforma potencias en productos.
Esta es la razón de existencia de los logaritmos. Los logaritmos existen por esto mismo. ¿De acuerdo? Esta es la razón de existencia de los logaritmos. ¿Por qué? Imaginaos que tuvierais que multiplicar esto de aquí, antes de la existencia de calculadoras. Tuvierais que hacer este producto. ¿Qué es lo que haríais? Pues hace 450 años, 500 años, os remangaríais y empezaríais a echar las cuentas. Bien, ¿qué es lo que se hace cuando se inventan los logaritmos? Se hace lo siguiente. Calculo esto. Calculo esto. Lo sumo. Sumar es más fácil. Sumar, estos dos números se pueden sumar. No hay ningún problema. Calculo esto. Porque e elevado a x más y es e elevado al logaritmo de 4132 más el logaritmo de 6,1245, que es igual a e elevado al logaritmo de 4132 por 6,1245, que es como no hacer nada. ¿De acuerdo? Entonces, puedo reducir este producto a hacer una suma de dos cantidades siempre que sepa calcular el logaritmo de 4132 y el logaritmo de 6,1245 y que sepa hacer la exponencial de la suma de esos dos logaritmos. Entonces uno puede pensar que, bueno, si me cuesta multiplicar, o me va a costar más hacer logaritmos. Sí y no, cuesta. Pero si sois capaces de hacerlo una vez y escribir un libro así de gordo con las tablas, podéis ir a utilizar esas tablas cada vez que tenéis que hacer unos productos. Entonces, lo que hacía la gente a partir de 1600 y algo fue tirar de esas tablas, buscar buscar el número, sumarlo a mano, ir a la tabla y buscar este número. Y ya podéis hacer productos de cantidades grandes. Este es el origen de los logaritmos. Fueron desarrollados por un tal Napier, Conde o Duque o algo así. ¿Eh? Y lo complicado, insisto, es construir las tablas. Es complicado, hay que hacerlo una vez y sobre todo hay que hacerlo bien, porque las tablas, si tienen números mal, tienen errores, los errores se propagan. La primera persona que utilizó estas tablas de forma sistemática y que les dio un resultado vital para lo que vendría después fue un tal Johannes Kepler. ¿Conocéis a Kepler? ¿Estudió física? Vamos a ver. Bueno, ¿sabéis quién es Kepler o no? Kepler se puso a intentar determinar la órbita de Marte. Y aunque os pueda parecer lo contrario, aunque uno lea la historia de la ciencia y lea a Newton, y lea a Gauss, y lea como personas que hacían unas matemáticas o una física excelsa, esa gente se tenía que remangar y hacer cuentas a lo bestia, sistemáticas. Y Kepler se puso a hacer cuentas a lo bestia para intentar determinar la órbita de Marte. Porque Kepler era un lo que consiguió casar fue con una elipse, donde el Sol estaba en uno de los focos. Eso lo consiguió a base de tirar de observaciones durante 30, 40 años, con números de observaciones de la posición de Marte de 30, 40 años, y hacer cuentas para intentar determinar esa órbita. Y eso solo fue posible porque tenía los logaritmos. Si no, lo hubiera sido completamente imposible. De ahí salió la primera ley de Kepler, luego están las otras dos, las tres leyes de Kepler,
que dicen cómo se mueven los planetas. 50 años después fue Newton con la gravitación universal, que la primera validación de la gravitación universal es que las leyes de gravitación universal predicen las tres leyes de Kepler. Luego, eso tiene que estar bien, por narices. Si puedes explicar las tres leyes de Kepler con tu ley, es que tu ley está bien. Bueno, pues todo eso fue posible gracias a los logaritmos. Esto no queda en una curiosidad, ¿eh? Cuando le metéis una calculadora a estas cuentas, la calculadora está haciendo esto. La calculadora está utilizando logaritmos. No en una tabla, por supuesto, ya es capaz de calcular logaritmos ya por su cuenta, pero la cuenta la hace así. Entonces, estas propiedades de logaritmos, estas de aquí, tienen que estar bien sabidas, porque son las fundamentales, las que definen cómo funciona un logaritmo. La otra propiedad es que si uno quiere hacer, digamos, a elevado a la x, puede hacer esto. Y por tanto, hacer esto. Luego, todas las exponenciales se pueden calcular utilizando la exponencial en base e y el logaritmo en base e. Que de nuevo es lo que hace la calculadora cuando le pedís, por ejemplo, 10 elevado a 3,14. Hace exactamente esto. Pasa todo a exponencial en base e, logaritmo en base e. Bueno, pues se le puede dar la vuelta a esto y demostrar que todos los logaritmos son equivalentes. A esto se le llama a veces cambio de base de logaritmos, cambio de base en la exponencial. Son propiedades, insisto, que definen los propios logaritmos. Así que esto hay que conocerlas más que de sobra. ¿Queréis parar 10 minutos? Continuamos. Lo que queráis. Parar. Estáis sin fuelle. Continuamos. Una función es acotada inferiormente si tenéis algo parecido a esto. Si la función es siempre mayor o igual que un valor prefijado. Es acotada superiormente si f de x es menor o igual que m mayúscula para cualquier x perteneciente al dominio de f. A ver, gráficamente, de nuevo. Uy, bueno, esto. Ahora sí. A ver, que se me ha desconfigurado esto. ¿Dónde estás? Aquí estás. Esta función está acotada inferiormente porque tiene un valor mínimo. Es decir, la función nunca toma valores por debajo de este valor. Esto sería pues, lo que hemos llamado m. Está acotada inferiormente. Una función puede estar acotada superiormente si se da la situación similar, pero al revés.
estaría acotada superiormente. A este valor se le llama cota inferior y a este valor de aquí se le llama cota superior. Ni la cota inferior ni la cota superior son únicas. Es decir, si este valor os vale como cota superior, también vale este. O este. O incluso este. ¿Vale? Entonces la cota es el máximo valor, un valor máximo que no puede superar. Pero hay infinitos valores posibles. Si existe, hay infinitos. Enseguida uno tiene claro que esta cota es la mejor posible. Esta es válida, pero esta es la mejor posible. Entonces, a la mejor cota superior se le llama supremo. Y a la mejor cota inferior se le llama infinito. ¿Eh? Exactamente lo mismo. Estábamos con la verde. Esta sería la mejor, este sería el infinito. Este valor de aquí. Pero por supuesto, esta es una cota inferior, también es esta, también sería esta aquí. ¿De acuerdo? Si una función está acotada superior o inferiormente, se dice simplemente que es acotada. Pero es una función acotada, la podéis visualizar simplemente como una función que está entre dos, una función cuya gráfica está entre dos bandas. De color. Ahí tenéis una función acotada. Ni puede ser mayor que este valor de aquí, ni puede ser menor que este valor de aquí. Insisto, la definición de una función acotada se puede ver desde un punto de vista estrictamente de desigualdades matemáticas, pero con la gráfica de una función se visualiza fácilmente. La idea es si la gráfica de una función está contenida entre una banda o entre un semiplano que se extiende hacia el infinito o hacia menos infinito. Función creciente. Una función es creciente si cuando x1 es mayor que igual. Bueno, mejor vamos a dar la vuelta porque esto no tiene mucho sentido. Bueno, sí que tiene sentido, pero no suena bien. Si cuando x2 es mayor o igual que x1, el valor de la función en x2 es mayor o igual que el valor en x1. Gráficamente,
tenéis x2, tenéis x1. Pues el valor de la función aquí está por debajo de aquí. Es decir, esto sería una función creciente. Creciente en todo el dominio, ¿eh? No en un sitio creciente y en otro sitio decreciente. En todo el dominio. Una función creciente es una función creciente en todo el dominio. Por supuesto, decreciente, los papeles se intercambian. Esto es igual. Y lo que pasa es que si x2 es mayor o igual que f de x1, entonces f de x2 es mayor o igual. Leches, está mal esto. Supongo que os habéis dado cuenta que esto está al revés. Pues aquí los papeles se intercambian. Si estáis... Esto sería una función decreciente. Pregunta. ¿Hay alguna función que sea creciente y decreciente a la vez? ¿Cuál? En una parábola está diciendo que en un trozo es creciente y en otro lado es decreciente. Yo estoy hablando de una función creciente cuando es creciente siempre. ¿Hay alguna función que siempre crezca y que siempre decrezca? ¿Una? Insisto, no, una cúbica es siempre creciente. Una cúbica es así, siempre crece. Bueno, el truco, porque esto es útil, esto sí que es útil. El truco está en esto. No dice mayor, estricto, dice mayor igual. Entonces, si una función es creciente y decreciente, quiere decir que cuando os movéis a la derecha, la función es mayor igual y menor igual a la vez. O sea, esa función es creciente y decreciente a la vez. Cuando os movéis a la derecha, el valor de la función es mayor igual y menor igual. O sea, es el mismo. Luego, la única función creciente y decreciente a la vez son las funciones constantes. Lo digo porque si queréis, a veces se confunde creciente con estrictamente creciente, que no es lo mismo, aunque suena parecido. Y las diferencias son estas. ¿Vale? Una función es estrictamente creciente cuando, si os movéis a la derecha, la función crece estrictamente. No puede valer lo mismo, ha subido. Entonces, no existe ninguna función que sea estrictamente creciente y estrictamente decreciente a la vez. Es imposible. Por un lado, la estrictamente creciente os dice que si os movéis a la derecha estáis subiendo de valor, pero por otro lado, estrictamente decreciente dice que si os movéis a la derecha estáis bajando de valor. Entonces, no puede ser. Pero con creciente y decreciente sí. Porque creciente y decreciente contempla la posibilidad de que estéis estacionarios. ¿Vale? Es un matiz, simplemente. En ocasiones, para estar evitando decir la función A es creciente o decreciente, se dice monótona. Entonces, una función es monótona si es aburrida, en el sentido de que
siempre o es creciente o es decreciente. Y no es ninguna sorpresa que una función estrictamente monótona sea una función que es estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Esto no se me lo voy a meter. ¿Cabe aquí? Bueno, vamos a meter arriba. Más que nada para que quede una pizarra un poco potable. Estrictamente monótona si es estrictamente creciente o estrictamente decreciente. ¿Vale? De nuevo, simplemente vocabulario, no tiene más historia, no tiene mayor dificultad. Luego, aparte, uno puede coger una función y decir, esta función es creciente en esta zona y decreciente en esta. Quiere decir, si la función la miro solamente en una parte, ahí es creciente. Pero en principio, cuando uno habla de que función es creciente o decreciente, se refiere a todo el dominio, a todo su sitio donde está definida. Otra propiedad, y esto ya debéis intuir por dónde van los tiros, periódica. Una función es periódica si existe un valor positivo, de forma que cuando os desplazáis p unidades hacia la derecha, la función no cambia. Es decir, que si sumáis p a la variable, la función no cambia. Al menor p que hace esto posible, le llama periodo de F. Y me explico, P no es único. O sea, si se repite cada P unidades, también se repite cada 2 P unidades, cada 3 P unidades, cada 4 P unidades. Pero la cuestión es asegurarse de que el periodo es justamente el mínimo para el cual eso es posible. De hecho, es un ínfimo, pero bueno, vamos a dejarlo con un ínfimo. Gráficamente, creo que esto ilustra bien las clases a que me refiero. Tenéis una parte y el resto es, bueno, pues, pues cada vez que os desplazáis P unidades hacia la derecha, tenéis exactamente lo mismo. ¿Vale?
Entonces, el periodo es justamente el mínimo donde esto es posible, porque evidentemente si se repite este trozo, también se repite todo este trozo, que es más grande. Bueno, pues el mínimo posible es el periodo. Y si uno habla de esto y habla de funciones periódicas, os podéis imaginar que los tiros van para introducir la segunda familia de funciones esenciales, que son las funciones trigonométricas. Y la trigonometría suele ser motivo de mucho dolor de cabeza la primera que se introduce, porque bueno, está relacionado con la geometría y en particular está relacionado con lo que pasa en un círculo, en un círculo, en un triángulo rectángulo, mejor, primero. Entonces, en principio, uno define el seno de tita como b partido por a, el coseno de tita como c partido por a y la tangente de tita como b partido por c. Tangente, en principio, vamos a llamarla como se hace en castellano, que es así. Son el seno, coseno y la tangente. Entonces, en principio están definidos como unas relaciones que aparecen entre los catetos de un triángulo rectángulo en función del ángulo. Pero estas funciones enseguida se extienden a todos los eh, números reales. Vía, y todo esto voy dejando semillas, porque son cosas que en principio conocéis. Así que si de repente os encontréis con algo que no suena para nada, marcadlo, porque esa parte hay que repasarla. Hay que repasarla, no, hay que aprenderla, que todavía es peor. Pero decía que enseguida esto se extiende a lo que se conoce como el círculo unidad, de forma que para que un ángulo determinado, esto os da el coseno, esto os da el seno. O al revés, chico también, yo también. Esto sería el seno, esto sería el coseno de tita. La tangente de tita se puede calcular siempre como seno partido por coseno. No voy a dedicar tiempo a repasar las propiedades de las funciones trigonométricas. Voy a dar por hecho que las conocéis. No voy a asumir que os sepáis las 50, 200 o 1000 relaciones que hay entre ellas. Seno del ángulo doble, seno de la suma de ángulos, coseno de la diferencia, diferencia de senos. Hay un montón de fórmulas sobre eso. Eso sí que no lo voy a dar por asumidas. Si hay que usar alguna os la daré, pero sí que sería buena que por lo menos os sonara. Bien, dibujamos. De esto sí que no tiene que haber ninguna duda. ¿Cómo son las funciones seno, coseno y tangente? Repito, tenéis dibujos mucho mejor hechos en el texto. Así que, por favor, a ellos me remito. Esto es negro, pues esto, ¿qué sería? En verde. Verde.
Así, sin detallar más. ¿Sabríais decirme cuál es el seno y cuál es el coseno? ¿Vale? ¿Y el verde coseno? ¿Estáis de acuerdo? Sí, está bien. No caben dudas sobre esto. Por favor, este número de aquí es pi medios. Este es pi. Este, por tanto, es menos pi medios. Este sería menos pi. Siguiente regla. El ángulo se da siempre en radianes. Siempre. Grados hexagesimales es una unidad útil para medir. Los grados hexagesimales llevan con nosotros casi 5.000 años. Los grados hexagesimales son de los babilonios. O sea que son ideales para medir. Explica por qué están en base sexagesimal y no en base decimal. Pero si uno quiere ver las propiedades buenas matemáticas, el ángulo tiene que estar dado en radianes. La derivada del seno es el coseno si el ángulo está dado en radianes, no si el ángulo está dado en grados. ¿Vale? Entonces, todas las unidades de las funciones trigonométricas, cuando se opera con ellas desde un punto de vista matemático, en radianes. Y eso va de aviso para cuando tengáis que usar una calculadora en el examen. Sigue pasando demasiado frecuentemente que lancéis cálculos con calculadora puesta en grados, ¿vale? Radianes. Cosas que sabemos. El seno es 2pi periódico. Se repite cada 2pi. También el coseno. El dominio de las dos funciones es todo R. Uno puede hacer el seno y el coseno de cualquier valor. Y su imagen es -1, 1 para ambas. Más relaciones entre ellas. Si sabéis el seno, sabéis el coseno. Y viceversa. Quiere decir esto de aquí que el coseno es un seno desplazado pi medios, que es básicamente lo que veis aquí. Si cogéis la curva en verde y la movéis pi medios hacia la derecha, el coseno se ajusta al seno. Entonces, es esta relación de aquí. La tercera función trigonométrica, la tangente, que se puede definir como el seno partido por el coseno. Esta función es distinta y más particular. Es una función tal que así.
Pero esa función es pi periódica. No se repite cada 2pi, se repite cada pi. Básicamente porque el seno y el coseno se repiten cada 2pi, pero cuando el seno y el coseno cambian de signo a la vez, vuelves a tener un valor positivo. Luego, en vez de repetirse cada 2pi, se repite cada mitad de periodo, cada pi. El dominio es cualquier número real, salvo cuando os encontréis con pi medios más múltiplos de pi. Esto lo podemos escribir quizás así. Y creo que así se entiende. ¿Vale? Cada vez que os encontréis con pi medios más múltiplos de pi, la tangente de x explota. Da un más o un menos infinito. La imagen, sin embargo, es todo R. Cualquier número real es la tangente de un ángulo, que es algo que podéis ver aquí. Cualquier número real es la tangente de un ángulo. Si el número real es grande, bueno, pues el ángulo va a estar más o menos cerca de pi medios, unos pi medios. Ninguna de estas tres funciones es inyectiva, si os podéis dar cuenta. No es inyectiva esa función, ni el seno, ni el coseno, ni la tangente. No son inyectivas. A un valor de i llegáis a través de múltiples x. Pero lo que puede hacer uno es la inversa local. Es decir, por ejemplo, aquí, en vez de preocuparse por todas las tangentes, se preocupa por la tangente en este valor, entre menos pi medios y pi medios. Solo aquí. Ahí la función es inyectiva y se puede invertir. O podéis ir aquí, el seno de x. En vez de mirar el seno de x en todo su rango, en todo su dominio, lo miráis solamente aquí, en esta rama. Ahí la función se puede invertir. O el coseno. En vez de mirar el coseno en toda su extensión, lo miráis solamente aquí. Entonces, esas tres restricciones definen las tres inversas locales, que son las habituales, que son el arcoseno, arcocoseno y arcotangente. Entonces, por ejemplo, si el seno de x es así, ah, esa sería la rama que se va a invertir. El arcoseno es una función tal que así. De hecho, esto está mal dibujado porque la función se abre bastante menos. Esto es open medios. Tenéis un dibujo mejor hecho y voy a decir otra vez en los apuntes. Esto sería la cosa. El coseno se mira aquí. El arcocoseno es una función tal que así. Y luego tenéis la tangente, que si miráis la tangente en la rama que se invierte, os da la cotangente, que es una función tal que así.
Entonces, el dominio del arcoseno. El dominio del arco coseno es en ambos casos menos 1, 1, porque es la imagen del seno y el coseno. El dominio de la cotangente es todo R. La imagen del arcoseno es menos pi medios pi medios. La imagen del arcocoseno es el dominio del coseno que se invierte. Y la imagen de la cotangente es menos pi medios abierto. Quiere decir que este punto de aquí es pi medios, este punto de aquí es menos pi medios. Y esto hace algo más bien así. Y luego, insisto, hay propiedades de las funciones trigonométricas tenéis para aburrir, pero para aburrir. Pues no sé si os sonarán algunas de estas. Muchas. Por ejemplo, que el coseno de A más B es el coseno de A por el coseno de B menos el seno de A por el seno de B. Que el seno de A más B es coseno de A por seno de B más seno de A por seno de B. Por ejemplo, que el coseno de A medios en valor absoluto es la raíz cuadrada de 1 más coseno de A partido por 2. El seno de A medios en valor absoluto es la raíz cuadrada de 1 más el seno, coseno, menos seno, coseno. Que el valor absoluto de A medios en valor absoluto es 1 menos el seno de A partido por 2. Hay fórmulas para la suma de senos, hay fórmulas para la suma de cosenos, hay fórmulas para la suma de las tangentes, hay fórmulas para la tangente de la suma. Hay un montón de fórmulas. No os voy a pedir, repito, que lo sepáis. Solamente os voy a pedir que os suenen. No os lo digo, bueno, hay alguna fórmula para esto. Estas fórmulas tienen años. Muchas de ellas tienen que ver con las matemáticas árabes. Unos 800, 900, 1000 años. Fácilmente. Luego, tenéis que la clase de hoy está siendo muy densa, me estoy dando cuenta porque me acabo de quedar sin páginas. Bueno, decía, tenéis las funciones trigonométricas menores, que son la secante, la cosecante y la cotangente. Son estas. Que se definen como 1 partido por el coseno de x, 1 partido por el seno de x, 1 partido por la tangente de x. O el coseno de x partido por el seno de x. Tiene un papel menor. Están ahí. Y finalmente, como última propiedad de las funciones, que tiene que ver un poco con la simetría, lo que vamos a llamar paridad en paridad. Entonces, una función es par si f de menos x es igual a f de x para cualquier x.
Y una función es impar cuando f de menos x es igual a menos f de x. Gráficamente, notad esto, siempre que hago una propiedad quiero que la veáis cómo se ve en la gráfica en la función. Es la forma más fácil de leer esa propiedad de un vistazo. Entonces, una función es par si cuando estoy aquí y cuando estoy aquí vale lo mismo. Es decir, esto es una función par. Hay una simetría respecto a la recta igual a x, respecto al eje de ordenadas. Y una función es impar cuando, si estoy aquí, me voy aquí. Si cuando estoy aquí, estaríamos por aquí aproximadamente, me voy aquí, a lo negativo. ¿No? Sería más bien aquí arriba. Entonces, una función impar podría ser algo parecido a esto. Entonces, por ejemplo, coseno de x es par, seno de x, tangente de x son impares. Por ejemplo. Lo de par impar tiene una explicación, y es que x al cuadrado, x a la cuarta, x a la sexta son pares. X, x al cubo, x a la quinta son impares. Pues esa es la explicación de por qué se habla de una función par y una función impar. Si miráis un monomio, x elevado al exponente, x elevado a la n, es par si n es par y es impar si n es impar. Y bueno, pues podemos pasar ya a hablar de límites, pero creo que eso lo vamos a dejar para el próximo día. Parece que la clase de hoy ha sido un poco densa. Insisto, he corrido más porque es un compendio de propiedades que al principio conocéis. En la clase de desdoble de lunes la vamos a trabajar, todo esto. Y si hay tiempo, empezaré a hablar un poco de límites, aunque técnicamente no lo hayamos dado todavía. Dicho esto, dejamos aquí la clase. Que paséis un buen fin de semana.